Buenos días. Nos encontramos aquí otra vez en Miradas al Retrovisor. Hoy contamos con la compañía y la experiencia vital de Francisco Tendero, que bueno, ya hemos estado haciendo una pequeña introducción, nos va a contar sus vivencias personales desde, bueno, como hacemos siempre en Miradas al Retrovisor, ¿no? Desde el inicio de su trayectoria vital y nos va a ir contando pues anécdotas y temas que considera interesantes y importantes a aportar a este reservorio que quiere ser esta actividad, ¿no? Nos encontramos en la sesión número 14, algo increíble porque empezamos a hacer esta actividad como algo así, sin seriedad, y está cogiendo un calado muy importante porque todas las personas que vienen, pues la verdad es que tienen una experiencia vital y unas vivencias increíbles para guardar y tener aquí como reservorio para consultar en cualquier momento. Bueno, Francisco, ¿cuáles son tus orígenes? Cuéntanos tu infancia, qué recuerdas de ella, tu familia, tu pueblo, tu ciudad de nacimiento, y un poquito a partir de aquí arrancamos la experiencia vital y ya pues, bueno, tu momento estudiantil. Cuéntanos cómo fue, si ya estuviste en los movimientos estudiantiles de la época y luego cuando ingresas en el mercado laboral, pues cuáles son tus intereses y tus motivaciones para, bueno, para estar en la lucha, ¿no? Y adelante, gracias por estar y encantados. Pues gracias a vosotros por la oportunidad de expresarme y de contar resumidamente las vivencias de bastantes años ya de lucha política y sindical. Yo nací en Valencia en 1958, por tanto en pleno franquismo, y por tanto mi educación fue la que había en esa época. La recuerdo perfectamente, el Colegio Teodor Llorente de mi barrio en Valencia sería lo que hoy podríamos llamar el nacionalcatolicismo en su versión falangista. Tan era así que yo ahora mismo podría recordar perfectamente todos los himnos y las canciones del franquismo, desde Cara al Sol, el himno de España con letra de Pemán, el Pritas las filas, el Capitán San Fernando y toda esa retaíla de toda aquella cosa. Era la educación del nacionalcatolicismo. Entre la religión y el falangismo y la formación del espíritu nacional, pues era gran parte del tiempo. Era un adoctrinamiento enorme y brutal. Yo me imagino que la mayor parte de la gente que nació en esa época podría decir cosas parecidas. Tal vez en algunos pueblos o en algunos sitios no fuese tan así, pero esto fue así por lo menos en lo que yo puedo explicar sobre mi propia vida. Eso no correspondía a lo que era la sociedad en general, yo creo, ni desde luego lo que era mi familia, que era una familia humilde. Mi padre trabajaba en una microempresa que en realidad que había formado tiempo atrás mi abuelo. Casi todos ellos eran emigrantes. Mi madre era emigrante como todos sus hermanos que emigraron a Valencia en los años 50. Mi abuela era catalana y también emigraron a Valencia creo que por motivos políticos, aunque de estas cosas no se hablaba mucho en la familia. Entonces, mi entorno no era, desde luego, franquista en absoluto. Tampoco era gente que se destacase o que luchase contra el franquismo. Algún miembro de la familia sí había sido represaliado político. Bueno, Valencia fue una zona republicana hasta el final de la guerra y en Valencia predominaba el republicanismo. Y eso era así. Y claro, pues todo el mundo tenía en su familia gente que había sido represaliada, que había luchado, que había muerto en la guerra, etcétera, ¿no? En mi familia también había algún caso. Yo sí quiero decir que una cosa muy propia de Valencia era, y eso viene del blasquismo, el anticlericalismo. La versión oficial era el nacionalcatolicismo, la religión estaba por todas partes, pero yo creo que una gran parte de la sociedad lo veía con
mucho escepticismo a esto, ¿no? Bien, aquí pues yo quiero explicar cómo un niño en esas circunstancias, Perdona. en Mira, ese, me gustaría hacer una puntualización. Si no, es que con esto que tú has comentado de que la sociedad en cierta manera no se manifestaba ni hacía ningún tipo de movimiento contra el franquismo, es producto del genocidio ideológico que hizo el franquismo durante la Guerra Civil, que lo que hizo fue acabar absolutamente con cualquier tipo de oposición dentro del territorio español, lo cual le permitió durante 40 años no tener oposición interna, porque todos aquellos que habían sido oposición o se tuvieron que exiliar o directamente los asesinaron. No, sí, a ver, oposición había. Claro, yo como niño no la veía y ahora sí que contaré algún ejemplo de que existía. Lo que sí ya había en mi familia mismo, que no eran ni adictos al régimen, pero tampoco opositores, era miedo. Había miedo porque todos conocían los ejemplos. En mi familia ya digo que 2 personas habían estado en el campo de Albatera después de lo del final de la guerra en el puerto de Alicante. Entonces, más que oposición o más que adhesión al régimen, lo que había era el miedo a las consecuencias era lo típico, no te metas en política que acabarás teniendo líos. Como anécdota, yo recuerdo el día del primer mitin de Carrillo en Valencia, después de legalizado, ya ves, ya salto al 77. Mi padre me pidió por favor que no fuese porque uno que conocía de Fuerza Nueva había dicho que iban a ir allí con pistolas y fueron, pero eran 6 o 7 frente a más de 40.000 y se tuvieron que ir por donde habían venido, ¿no? Pero ese ambiente de miedo, eso existía. Y en la época del franquismo, pues más todavía. Pero yo sí que recuerdo que había gente entre mis compañeros de clase que su familia sí que tenían ideas políticas, siendo yo un niño de 10, de 12, 14 años. Después resulta que algunos eran hijos de los que después serían dirigentes políticos. Y recuerdo un compañero de mi hermano que decía que su padre tenía un puro para fumárselo el día que muriese Franco. Claro, esta gente existía. Existían las luchas. Yo recuerdo de esa época, pues las luchas, por ejemplo, en Altos Hornos del Mediterráneo, que tenían su reflejo en la prensa, en Imepiel, en la Vall d'Uixó, que también aparecían siempre, claro, que sea, agitadores y alborotadores al servicio del oro de Moscú, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, existía la resistencia, pero aunque fuese a un nivel minoritario. Yo de esa época, en mi recuerdo, puedo recordar cómo me influyó los programas de radio, por ejemplo, la Pirenaica, que después resulta que la escuchaba más gente de lo que parecía, pero como nadie hablaba de eso con nadie por si acaso, pues... pero no solo eso, sino la posibilidad de oír, yo era muy aficionado a la radio, Radio Moscú, la BBC de Londres, emitían en castellano desde Radio Moscú, Radio Praga, Radio France Internacional. Y entonces, claro, de ahí se recibía una información que contrastaba mucho con lo que era la versión oficial y te enterabas de cosas, de movilizaciones y de luchas, de forma que bajo la apariencia de la normalidad del régimen, pues existía todo este tipo de cosas. Después, cosas del mundo, la guerra de Vietnam, el golpe de Estado de Pinochet, todo este tipo de cosas influían para hacer pensar que este mundo no era como se nos pretendía contar. Yo en mi caso lo que puedo decir es que antes de tener una ideología más o menos formada, estas experiencias, estas informaciones, lo que me llevaba era 2 cosas, a odiar el franquismo y a odiar a los yanquis. Eso lo tenía claro. De ahí a tener una ideología, pues una cosmovisión del mundo o un proyecto político, hay una diferencia, hay todavía un paso. Pero a partir de ahí,
y las conversaciones con compañeros, con amigos, grupos que van formándose de oposición al régimen que ya existían en estos años 70, pues bueno, poco a poco vas tomando conciencia de la realidad, de cómo es el mundo y de la necesidad de ir organizando la lucha contra eso que evidentemente no te gusta y se ha de cambiar. Yo recuerdo también como una influencia muy importante un libro que os será el de Principios Elementales de Materialismo Histórico de Martha Harnecker, que en aquella época ya se publicaba y que para quienes teníamos intuiciones más que ideas, supuso pues como un revulsivo, el descubrir en el marxismo una explicación de por qué el mundo era así y por qué pasaban todas esas cosas que a muchos pues no nos gustaban. Al mismo tiempo hay que decir que a diferencia de ahora, en aquella época, aun estando todavía en la clandestinidad, había un montón de gente organizada en partidos y en sindicatos no legales. Bueno, estaba Comisiones Obreras, todavía no era un sindicato, pero existían y realmente al final todo el mundo conocía a alguien que estaba en alguna de estas organizaciones. Un montón de organizaciones que tenían, estoy seguro, más militantes entonces que muchas de las que hay ahora. Yo creo que en los últimos años del franquismo, cualquiera que estuviese medio involucrado en algún tipo de movimiento conocía gente del PT, de la ORT, de la OPI, del FRAP, del PCML, conocía anarquistas, conocía a todo tipo de gente de todas estas organizaciones. Bueno, como hechos que fueron también golpes fuertes y que tuvieron su importancia. Por ejemplo, la caída de la dictadura en Portugal en el año 74 y pocos meses después la dictadura de los coroneles en Grecia. Bueno, en pocos meses el franquismo había quedado como el único residuo fascista, como la última dictadura en Europa, sin ningún régimen similar. Claro, los hechos de Portugal estaban muy cerca y veíamos, yo tenía 16 años en ese momento, pero como una esperanza de que aquí pudiese pasar algo parecido y no solo en el sentido de que acabase el franquismo, sino que en Portugal hubo momentos en que era viable o que parecía que ahí podía haber una revolución. Y bueno, ya intervino la CIA, intervinieron los que tenían que intervenir para que en un país de la OTAN, que ya lo era Portugal, pues no pudiese pasar una cosa así. Francisco, una puntualización. Sí. Y aquí en España, desde la Embajada Americana y la Embajada de Alemania, se hizo todo el proceso de la transición, que fue una mentira que nos ha llevado hasta los días de hoy. O sea, que tampoco ya se dieron cuenta. Si alguna cosa tiene el capitalismo burgués, es que aprende de sus errores y automáticamente se adaptan. Y como se adaptan y lo saben hacer tan bien, evitan que luego esos errores se vuelvan a repetir. Lo que pasó en Portugal aquí ya no se dio pie. Directamente no se pudo producir. Por eso se cogió a un falangista blando, lo colocaron como presidente del gobierno y desde la embajada americana y alemana, como he dicho antes, se tripuló toda la transición para que cambiara todo sin que cambiara nada. Pues sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa es la caracterización de esa transición que comenzaba en ese momento. A diferencia de esto que digo de Grecia o de Portugal, en que no pudo llegar a ser una revolución, sino que quedó dentro de la órbita de la OTAN, que ya eran países tanto Grecia como Portugal, como después de la Unión Europea, es decir, dentro del capitalismo, en el Estado español no llegó ni a eso, porque esa transición que fue pilotada desde los mismos aparatos del Estado no fue más que un cambio, como nosotros hemos definido alguna vez, en la forma de dominación. Cambiaban las formas, pero no solo que permanecían la clase dominante que había creado el franquismo, sino que permanecían los aparatos del Estado sobre los que se había sentado el franquismo. La policía, el ejército, la Guardia Civil, la judicatura, sin la más mínima depuración de responsabilidades
por todos los crímenes que se habían cometido durante el franquismo. Así, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público de un día para otro pasó a llamarse Audiencia Nacional y ahí la tenemos, juzgando al que se mueve, al que lucha contra el sistema, de alguna manera siempre acaba ahí Francisco, pero además, Francisco, con cosas que son realmente lamentables. Por ejemplo, en la Puerta del Sol tuvieron la santa vergüenza de cambiarle y darle una nueva fachada. Nosotros aquí en Barcelona seguimos teniendo Vía Layetana, ¿me explico? Claro. Y con total impunidad y un lugar en el que se ha torturado y se ha hecho barbaridades. E incluso se dice que en su momento aquí estuvo por esta zona Himmler, que fue el que les dio las pautas de cómo tenían que machacar a los presos políticos durante la guerra civil y posterior para sacarle la información. Y ese sitio hoy en día todavía sigue siendo un reducto que debería de dársele un lugar de memoria histórica contra el fascismo. Y en cambio ahí lo tienes, operando con total normalidad. Claro. Y ahí siguieron pues todos esos policías torturadores, todos esos jueces que eran militares y que condenaban a muerte o a prisión a todos los luchadores antifascistas. Bueno, pues eso fue la transición. Yo empecé a militar en el año 77, antes de la legalización, en el PC, pero ya de antes pues estaba incorporado en el movimiento estudiantil. Había tenido contactos con un grupo que existía en el País Valenciano que se llamaba la Germanía Socialista, que pues parece que mucha gente pasó por ahí, pero finalmente acabé entrando a militar en el PC en febrero del 77, aunque tenía contactos desde tiempo atrás, no solo con el PC, sino porque realmente en la universidad, y hay que decir que yo estudiaba física en la Universidad de Valencia. Cuando entré todavía de Villafranco, murió en ese año, yendo yo a primero, y ahí había un movimiento estudiantil bastante fuerte y que empezaba a organizarse. Recuerdo, la primera lucha en la que estuvimos fue volver a tener clase en la Facultad de Ciencias. Nosotros éramos de un grupo que estamos exiliados en lo que se llamaba el convento, un antiguo convento de mercedarios que, como en la facultad no cabían todos los grupos, pues un grupo de física y dos de primero de biología estábamos allí. Bueno, pues hubo una lucha porque nosotros queríamos estar dentro de la facultad y así lo conseguimos. Hay que decir que en aquel momento, dentro de la Facultad de Ciencias, también en otras, evidentemente, yo lo que conozco es esta sobre todo, había entre mis propios profesores o el profesorado en general, había profesores, yo tuve profesores que eran del PC, del Partido del Trabajo, de la OPI, que después es un grupo de los que formó el PCP, que yo también me incorporé después. Ahí estaba, el secretario general del PESAN estaba en aquella facultad, sí. Una puntualización. ¿Qué hemos hecho mal para que en momentos en los cuales la acción política estaba perseguida, dentro de las universidades y dentro del ámbito estudiantil, dentro del profesorado y los estudiantes, hubiera movimientos por intentar mejorar la sociedad y que hoy, por ejemplo, no estando en la supuesta, entre comillas, libertad que tenemos, resulta que eso haya desaparecido por completo? Porque en las universidades no hay ningún tipo de movimiento que sea reivindicativo para mejorar la sociedad en la que vivimos. Como mucho podrán abanderar alguna bandera, pero poca cosa más. No, es cierto que en ese aspecto ha habido un retroceso muy grande. Yo creo que la lucha ideológica del enemigo, que siempre actúa, ha hecho un efecto muy negativo en este sentido. Ahí había esta lucha, duró unos años durante la transición y poco a poco se fue perdiendo y hoy son minoría los estudiantes que están en posiciones de reivindicación política, incluso de organización, simplemente, aunque sea sindical, estudiantil. Esa es una realidad. Pero creo que igual que en el movimiento obrero ha pasado con la cooptación de muchos de los dirigentes y también el hacer creer que esta es la sociedad perfecta o que si no lo es, pues
conténtate con ella porque no va a cambiar de ninguna manera. Bueno, todo eso ha ido calando y eso está ahí, pero contra eso tenemos que luchar. Esa es la lucha. Y yo una de las cosas que quiero expresar aquí, y siempre en la actuación, es que siempre se puede luchar. Y no solo se puede, sino que se debe, porque intentaré explicar, porque yo creo que este mundo es todavía, en muchos aspectos, peor para los trabajadores y para las clases populares del que había entonces. Porque por lo menos entonces había una esperanza, eso es cierto, eso en la transición, cuando vino aquello que se llamó el desencanto, empezó de alguna manera a desaparecer, pero había la posibilidad, había la esperanza de un cambio social importante. Bueno, yo puedo decir que en mi clase no seríamos más de 35, una cosa así. Bueno, había dos compañeros eran de TNT, del PC éramos 2, de la OPI 3, había de la OIC, había anarquistas, también había uno del Opus y un falangista. Pero bueno, eso refleja una politización y una preocupación, tal vez en un microcosmos que no fuese un ejemplo, pero también puedo contar una anécdota. La primera reunión en la que yo fui del PC, todavía en la clandestinidad, se hizo en un aula al lado de la que yo estaba. Llegué tarde porque venía de un examen. Yo tuve que buscar una silla para poder sentarme en aquella reunión y solo eran estudiantes de la Facultad de Ciencias, que era una de las pequeñas dentro de Valencia. Ahí había por lo menos 50 personas seguro. Solo estudiantes y solo de la Facultad de Ciencias. Bueno, eso quiere decir que entonces había una gran cantidad de militantes y repito que estábamos todavía en la clandestinidad. Poco después, el 9 de abril del 77, el Sábado Santo, para los cristianos, fue el día de la legalización del PC. Como anécdota, recuerdo pocos meses antes, las fallas del 77 fueron un auténtico caos. Se les ocurrió nombrar fallera mayor a la hija de Suárez, se llamaba Sonsoles. Recuerdo que el lema que cantábamos era sí, 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 Sonsoles a Madrid. La actuación de la policía pues fue brutal, ahí se abrieron cabezas a porrazos, pasó absolutamente de todo. Y era esa época en la que no era el franquismo, pero la represión seguía existiendo, pero el gobernador civil era un auténtico fascista, el ultra que le decíamos, y era una situación pues muy confusa, pero también en la que había la esperanza de un cambio y la transformación en la sociedad. Después vino la transición y tú has definido lo que fue. Sí, sí. Pero ahora resulta que ese cambio de la sociedad hemos renunciado directamente porque se ha comprado el discurso de que esto es lo que hay y lo que es peor todavía, si tú pudieras también lo harías. Quiero decir, damos por bueno que no se puede cambiar lo que hay porque está establecido y no se puede cambiar, y además avalas a los chorizos y sinvergüenzas porque te van diciendo la gente con según qué frases que, hombre, si tú pudieras también lo harías. Hemos llegado a este punto y ahora la gente, en vez de luchar por mejorar la sociedad, lo que hace es, seguir el movimiento de turno con la banderita de turno, que no supone absolutamente ningún cambio a nivel social. Lo único que supone es un cambio a nivel de poner una bandera o poner otra, que tampoco eso a la clase trabajadora o a la gente que busca una igualdad de derechos o una igualdad de oportunidades o una redistribución de la riqueza ni nos va ni nos viene, porque lo de las banderitas yo personalmente lo tengo como algo muy superado. Sí, estoy de acuerdo de que han conseguido crear la conciencia colectiva de que esto es lo que hay y que esto no se va a cambiar. Bueno, pues ahí está el trabajo que tenemos los que pensamos que esto no es así, que no tiene por qué ser así y que es necesario cambiarlo y que sin eso, sin una transformación de la sociedad, pues la situación de los trabajadores y de la mayoría social irá degradándose y deteriorándose, como demuestran incluso las estadísticas como las que publica el INE recientemente sobre los trabajadores pobres, sobre el umbral de la pobreza, sobre la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse y toda una serie de cosas que están ahí y que no solo no van a mejorar, sino que las crisis cíclicas del capitalismo van a ir empeorando y transformar la sociedad es una absoluta necesidad, que en estos momentos ya no solo es de la clase trabajadora, sino por la misma existencia del género humano ante las políticas que
implanta el capital. Sí, esta sesión que tenemos hoy va en ese camino. Claro, O sea, claro. la de demostrar y la de enseñar, bueno, lo que se hizo en el pasado y que eso que se hizo en el pasado es completamente válido en este presente y completamente válido en un futuro que no sea articulado desde las luchas y desde la reivindicación. Claro, naturalmente, ese es el papel que algunos, pues bueno, que ya, como dice el programa, tenemos más para ver por el retrovisor que por delante. Pero para los que tienen mucho más por delante que por el retrovisor, es necesario que tomen conciencia de que esto tiene que ser así. Tendríamos que empezar a preguntar a gente joven, entre comillas, y ponerle miradas al parabrisas, porque claro, es que las luchas son continuas, mientras haya desigualdades y la desigualdad son inherentes al sistema en el que vivimos, entonces, claro, por eso el recoger estas experiencias para claro, lo que hay que enseñar. hacer ver es que la lucha es lo que ha conseguido los derechos. Aquí hoy día, para mucha gente, tener una pensión o la seguridad social o tener vacaciones o la jornada de 40 horas, lo que sea, bueno, para quien las tenga, claro, que hay muchos que ya quisieran tener eso o cobrar según el convenio. Los convenios colectivos mismos han caído del cielo y eso no ha sido así. Eso se ha luchado a través de luchas tan importantes como en su día la de la canadiense, pero después las luchas que había en toda esta época del final del franquismo, que son las que han conseguido algunos derechos que ahora se cuestionan. Y bueno, pues eso se tiene que explicar. No han caído del cielo, es la lucha la que lo ha conseguido. Yo, volviendo un poco a estas cosas, recuerdo pues algunas luchas de la época estudiantil. Por ejemplo, en el año 79, contra un proyecto que era la Ley de Autonomía Universitaria que intentaba imponer el gobierno de la UCD, hubo unas movilizaciones importantísimas. En ese contexto se produjeron incluso muertos por la policía. Entonces, mucha gente puede recordar a Yolanda González. Bueno, Yolanda González era asesinada por pistoleros de Fuerza Nueva en enero del 80, era una persona, una dirigente del movimiento estudiantil de ese momento. Ahí se juntaron, recordando algunas cosas, tres leyes: la Ley de Autonomía Universitaria, el Estatuto de Centros para primaria y secundaria y el Estatuto de los Trabajadores. Esas luchas coincidieron y recuerdo el día en que la policía asesinó, porque fue un asesinato, a 2 manifestantes de una movilización estudiantil el mismo día que estaba la manifestación en Madrid de cientos de miles de personas contra el Estatuto de los Trabajadores. Un Estatuto de los Trabajadores que desde entonces no ha hecho sino retroceder en derechos. Si ya entonces se cuestionaba y estuvo a punto, y ojalá se hubiese convocado una huelga general en contra de él, después, a base de reformas una tras otra, hemos llegado a situaciones mucho peores. Los derechos que se reconocían en aquel estatuto contra el cual luchábamos, hoy los firmaríamos. Después de tanta reforma laboral de Felipe González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy, la última de ahora que tendría tela de comentar. Bueno, esos retrocesos han existido. Francisco, yo querría hacer, por ejemplo, una puntualización. Tú sabes el plan Bolonia, cuando se implantó, que empezó a poner, por ejemplo, que los estudiantes universitarios, dentro de lo que es el currículum de la carrera que estaban estudiando, tuvieran una serie de horas en prácticas dentro de las empresas. Bueno, hemos pasado de en la Edad Media un aprendiz iba a trabajar a un taller de un artesano, aprendía un oficio y al menos tenía cama y comida. Ahora resulta que pagamos por tener unos créditos y vamos a trabajar gratis a una empresa y no nos pagan ni siquiera el bono de transporte para poder llegar al trabajo. Quiero decir que estamos peor que la Edad Media. Claro, el empleo, el trabajo no remunerado, y yo he sido profesor de FP muchos años y eso lo he visto cómo ha ido evolucionando. Cómo empezaron utilizándose las prácticas en las empresas que introdujo la reforma de la LOCSE, el trabajo no pagado, y cómo eso ha ido a más, y al final muchas empresas, prácticamente su mano de obra, o una gran parte de ella, son estudiantes que se supone que están formándose, pero que en realidad lo que están haciendo es trabajar. Pero Francisco, es que todavía voy más lejos. Es que esta gente están pagando por unos créditos universitarios y pagan por ir a trabajar gratis. Sí, claro.
sea, es peor que en la época de la Edad Media. Digo, en la Edad Sí. Media te daban una cama y un plato de comida. Ahora pagas y vas a servirles gratis. Y contento porque además lo necesitas para poder cumplimentar tu currículum. O sea, es que hemos superado ya la esclavitud. Claro, aquí ahora esto me recuerda alguna de las luchas importantes. Bueno, todo el mundo se acuerda del 14D, a lo mejor la huelga general del 14 de diciembre del 88. A lo mejor no recuerda cuál era el motivo. El motivo era el plan de empleo juvenil, que se llamaba. El plan de empleo juvenil era lo que estás diciendo, pero mucho menos, porque después ha ido a cosas mucho peores, como las que se estaban comentando. Pero aquello se rechazó con una huelga general contundente que paralizó el país en ese día. Después, eso se ha ido colando poco a poco en sucesivas reformas y hoy se ha normalizado, por ejemplo, las ETTs. Las ETTs que fueron el motivo fundamental de la huelga general del año de enero del 94 con Felipe González. Bueno, para cualquier joven, una ETT es una parte más del paisaje, es una cosa normal y es la forma de acceso al trabajo de muchísimos jóvenes. Bueno, las ETTs no han existido siempre, empezaron a existir con la reforma del 94 y hoy pues siguen explotando a millones de trabajadores. Perdona, voy a ir todavía más lejos, voy a ir todavía mucho más lejos. Las ETTs es un intermediario que hay entre el señor que tiene una empresa y el trabajador. Pero es que ahora nos vamos al sector público y es todavía peor. La gran mayoría, bueno, los ayuntamientos han externalizado absolutamente todos sus servicios, contratando empresas de amigos de los que están en el equipo de gobierno municipal, contratando a esas empresas, y lo que estamos haciendo básicamente es que por el mismo precio que se pagaba a unos trabajadores por un servicio, se ha puesto un intermediario en el medio que le está quitando parte de ese sueldo a esos trabajadores. Claro, empeorando todavía muchísimo más su relación laboral y sus condiciones económicas. Claro, es que lo que hacen las ETTs, hasta la reforma del PSOE de Felipe González del 93, y ya digo, la huelga general de enero del 94, eso era un delito, eso se llama prestamismo laboral, es decir, una empresa prestaba a otra a sus trabajadores. Eso era un delito del Código Penal. Pues el delito pasó a ser la normalidad de lo que es el mercado laboral. Otra gran lucha que yo recuerdo fue la primera huelga general de la llamada democracia, la de 1985, que si se recuerda los motivos por los que se convocó, daría vergüenza hoy a muchos dirigentes sindicales. En aquel momento, el derecho a la pensión se tenía con 10 años de cotización y se contaban los 2 últimos años de la vida sindical. El periodo de cómputo eran 2 años, porque pasó a 8 y el mínimo de años cotizados pasaba a 10, se montó una huelga general. Pero es que hace unas pocas semanas se ha aceptado que pase de 25 a 27. Si por pasar a 8 años montamos una huelga general, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Y eso es un ejemplo más de cómo han ido retrocediendo los derechos y además lo peor, porque si te los imponen, siempre queda la esperanza de volver a luchar por ellos, como está haciendo la clase obrera francesa y se puede decir el pueblo francés porque son movilizaciones masivas. Pero es que aquí los sindicatos, por así decir, oficiales del sistema, están dando por buenas las cosas contra las que en otro momento se movilizaron. Porque ya digo, en el año 85, el 20 de junio, hubo una huelga general en defensa de las pensiones por una variación que hoy nos parecería nimia. Si pasar de 2 a 8 años era motivo de una huelga general, ¿cómo se acepta hoy pasar de 25 a 27, bueno, 29, pero con ese cambalache de que puedes rechazar 2 de los años y pasar a... Bueno, el caso es que hoy las pensiones han ido perdiendo ese poder y claro, estamos con 67 años. En Francia, por no pasar a 64, llevan una serie de huelgas generales y de grandes movilizaciones. Claro, es que los sindicatos españoles han apoyado las huelgas y las movilizaciones en Francia. ¿Y aquí qué han hecho? Firmar todas las reformas.
porque se firmó la reforma hubo consenso sindical y de la patronal en la reforma sindical en la reforma de las pensiones del 97 con Aznar. Después se apoyó la más brutal, el ataque más brutal al derecho a las pensiones, que fue la de 2011 con Zapatero, la que se pasa a los 67 años, a los 25 años el periodo de cómputo, se penalizan las jubilaciones anticipadas, todo ese tipo de cosas. Por cierto, ese fue el motivo por el cual me convenció de abandonar Comisiones Obreras, donde había sido a nivel local pues dirigente también en la Federación de Enseñanza. Me pareció que aquello era más que un error. Era más que un error porque cómo un sindicato que se llama de clase puede apoyar eso y después defenderlo como algo bueno, cuando es un retroceso enorme en las condiciones de los futuros pensionistas, que rebajaba las pensiones. Pero claro, después vino todavía en 2013 lo del factor de sostenibilidad y lo de la revalorización del 0,25. Pero después ha venido la última en 2021, que todos son vueltas de tuerca para ir rebajando los derechos. Ha habido movilizaciones también, porque el tema de las pensiones en 2018 hubo unas movilizaciones importantísimas que consiguieron éxitos. En aquel momento se planteaba un aumento del 0,25 y se consiguió con la lucha un 2,6% y que no entrase en vigor el factor de sostenibilidad, por el cual si aumentaba la esperanza de vida, bajaba las pensiones. Claro, es que eso es maquiavélico. O sea, el aumento de la esperanza de vida es algo positivo desde cualquier punto de vista. Pero claro, desde los intereses del capital de meter las pensiones privadas por una parte y por otra de reducir los servicios públicos y reducir también las prestaciones sociales y todo tipo de derechos sociales, pues claro, esto es lo que hay y se va a repartir entre los jubilados. Si hay más jubilados, toca menos. Claro, esa lógica hay que romperla. Claro, hoy no está en vigor. También es curioso el momento en que se elimina el factor de sostenibilidad, justo cuando su aplicación hubiese supuesto un pequeño aumento en lugar de un retroceso. Y me explico. El factor de sostenibilidad se calculaba en función de la esperanza de vida comparando el año en que se ponía en vigor con 5 años atrás. Por ejemplo, por efecto de la pandemia hubo una pequeña bajada de la esperanza de vida. Aplicar el factor de sostenibilidad hubiese significado, por tanto, haciendo el cálculo, un pequeño aumento de las pensiones. Claro, en ese momento se derogó. Lo vendieron como un avance y efectivamente es un avance eliminar eso, pero justo en el momento en que hubiese supuesto el efecto contrario al cual para el que se creó. El sistema se corrige a él mismo. O sea, yo lo hago para conseguir mi objetivo. Como ese objetivo no se consigue, lo cambio y ya está, y se acabó. Y te lo venden ahí bien envuelto con el lacito y la clase trabajadora, se lo compra. Claro, en ese momento, o sea, eliminar el factor de sostenibilidad es positivo por el hecho mismo de lo que significa. Es decir, que la gente no se muera quiere decir que han de bajar las pensiones. Eso es una aberración. Hay que recordar cuando la Christine Lagarde, que entonces era presidenta del Fondo Monetario Internacional, decía que el aumento de la esperanza de vida en el mundo era un problema económico muy grave y que había que solucionarlo de alguna manera. Y un ministro de Economía japonés llegó a hablar de que los jubilados hiciesen el harakiri porque eran una carga para el país que no se podía. Es decir, esa es un poco la idea que hay en el capitalismo con las pensiones. Y eso obedece a... Pero yo tengo la solución. Igual que se aumenta la esperanza de vida en la gente, podemos disminuir el grado de belicosidad y gastarnos menos en armas militares. Y entonces podemos compensarlo, podemos compensar esta esperanza de vida. Además, te digo, cuidado con el tema de la esperanza de vida, porque yo que soy una persona que he vivido lo que he vivido y que quiero morir dignamente y quiero decidir cómo quiero morir, lo que no se puede hacer es de que la longevidad de la gente acabe siendo un negocio para empresas carroñeras que lo que hacen es mantener artificialmente la vida de personas que ya no saben ni quién son porque están en lugares
en los que ya ni saben quién son, ni a lo mejor ni siquiera ellos, si tuvieran conciencia, estarían dispuestos a vivir en esas condiciones, y los mantienen porque se ha convertido en un auténtico negocio para carroñeros que están ahora invirtiendo en esa fase final de la vida de la gente para sacar un beneficio de ello. Claro, hoy el capital busca el beneficio, puesto que ya la economía tradicional, productiva, cada vez va a ser más difícil por razones que ya Marx explicaba de la tendencia a la caída de la tasa de beneficio, etcétera, en cosas como lo que dices, y también las pensiones. Las pensiones son la gran esperanza de supervivencia del capital, convertirlas en privadas, privatizarlas, convertirlas en un negocio como la sanidad, como cualquier otro. Pero las pensiones mueven ingentes cantidades de dinero. Claro, miles de millones de trabajadores cotizando todos los meses producen unos fondos enormes que el capital quiere apropiarse. Y para eso, claro, hay que, por una parte, asustar. Recuerdo cuando Solchaga decía, que creo que era allá por el año 93, que en el año 2000 seguramente ya no habrá pensiones públicas. Bueno, como adivino no tendría mucho futuro, pero esa era la forma de conseguir... Ni como economista tampoco. No, claro, los planes, pero sí consiguió en ese momento algo que después le está fracasando, que son los planes privados de pensiones. En aquel momento, miles de personas, a poco que tuviesen una posibilidad, diría, uy, si no voy a tener, me hago un plan de pensión. Pero hoy los planes de pensiones privados en España y en muchos países están fracasando. Y están fracasando primero porque los trabajadores no tienen ya la capacidad de poder dedicar una parte de su sueldo a eso, porque bastante tienen con llegar a final de mes en muchos casos. Y después porque eso que vendían, sobre todo el modelo chileno, que algunos, eso ya no se habla, sí, que la patronal se le llenaba la boca y a los gobiernos, el modelo chileno ha fracasado absolutamente. El modelo chileno ha llevado a millones de pensionistas en Chile a la absoluta miseria. Y por eso ahora ya no se habla de esto. Ahora es a través de los planes de pensiones. Pero como los planes de pensiones en España y en la mayor parte de los países están fracasando y están perdiendo dinero continuamente, ahora se han inventado otra cosa y este gobierno la está llevando adelante y hay que criticarlo con contundencia, que son los planes de empleo. Es decir, obligarte a través del convenio colectivo a dejar una parte de tu sueldo para un plan privado de pensiones. Ya hay un ejemplo que aún no estando regulados, ya en el último convenio estatal de la construcción se dedicó una parte del aumento, igual recordáis que se decía aumento del 10%, después decían en 3 años, pero de ese 10% en 3 años, que la inflación ya se ha comido mucho más, un 2,5% era para la creación de un fondo de pensiones privados que en ese momento ni siquiera estaban regulados. Bueno, esa es una de las luchas que vienen ahora, impedir que eso se desarrolle, porque si eso se desarrolla no solo se está produciendo un gran negocio para el capital, sino que también se está empezando a destruir el sistema público de pensiones, que es uno de los logros de la clase obrera que hay que preservar. Y en Francia nos están dando un ejemplo de cómo hay que hacerlo. Bueno, yo me centro en las pensiones porque precisamente como jubilado que soy ahora y miembro pues también de la UIS de jubilados y pensionistas de la FSM, en la cual, por cierto, el camarada Tim Boyce, a quien hoy se homenajea, pues fue un papel fundamental, pues está llevando esta lucha en todo el mundo. Y aquí en España pues también hay organizaciones como la COESPE, en fin, las coordinadoras que luchan por todo esto, que bueno, esa va a ser una lucha en todo el mundo, porque si nos fijamos, las ha habido en Chile, las ha habido en América Latina, en Francia, en Rusia, en todos los países se intenta recortar este derecho a las pensiones y todo es con la intención de llevar las pensiones al sector privado, privatizar las pensiones. Pero a ver, una cosa que quería puntualizar, a ver, es que la banca, por ejemplo, no es idiota. La banca, cada día, el tema de prestar dinero y tal, cada vez es menos negocio para ellos. Se han dedicado a vender coches, a vender relojes, a vender teléfonos, a vender alarmas. Bueno, ahora venden de todo. Comisiones. Sí, exactamente. Pero o sea, ahora se han dado cuenta que venden de todo. Y claro, ellos se han encontrado con un problema, que los planes de pensiones
Cuando la gente empieza a perder dinero de su plan de pensiones porque el mercado es como es volátil, y entonces Claro. no, o sea, el beneficio pasado no te garantiza beneficios futuros. Con lo cual, ellos se han dado cuenta que tener que dar explicaciones a los clientes de por qué han dejado un dinero ahí y ha perdido valor era muy sacrificado. Y hasta incluso diría yo que desagradable. Y han dicho, oye, pues qué tontería, ¿para qué vamos a tener que dar explicaciones a la gente si podemos coger estas pensiones públicas y hacerlas privadas? Lo gestionamos nosotros y cuando este señor se jubile, si le tocaba por las tablas 2.000 euros, le diremos, mire, no, mire, es que el mercado ha ido mal y usted se va a llevar 1.500. Claro, Pero sí, eso es con una diferencia, ahí no tienen ellos ningún tipo de responsabilidad y no tienen ningún tipo de explicación que dar. Porque cuando ellos te están vendiendo un fondo de pensiones, tienen que dar explicaciones de la volatilidad de ese fondo y si es positivo o negativo el resultado de tu aportación. Cuando eso sea de manera pública haciéndola privada, ellos no tendrán que dar ningún tipo de explicación, con lo cual ellos obtendrán los beneficios exactamente igual, no tendrán ningún tipo de desgaste, y no tendrán que dar ningún tipo de explicación. Es un negocio redondo. Claro, Y eso lo posibilita a los estados. Eso es lo que se pretende ahora aquí con los planes de pensiones de empleo. Es decir, el obligar a millones de trabajadores a hacer esto. Eso irá poco a poco en detrimento de las pensiones públicas y al final las pensiones que quedarán por esa vía serán por esa razón de que la economía productiva, las inversiones que hacen los bancos, cada vez van a dar un rendimiento menor y eso ellos lo saben, pues acabarán siendo pensiones de miseria, como acabó en Chile el modelo chileno de pensiones. Bueno, pues contra esto es una de las cosas contra las que luchar y contra los retrocesos continuos en los derechos de los trabajadores. Eso requiere una lucha tanto política como sindical, como también en el terreno ideológico, para hacer ver que todas esas cosas que se nos dicen no son así. Hoy la mayoría de la sociedad, incluidos también los trabajadores y trabajadoras, pues piensan como el sistema, que si a las empresas les va bien, será mejor para la sociedad. Incluso en la alienación de muchos, pues que el Estado tiene que favorecer que las empresas tengan beneficios. Bueno, el Estado ya lo favorece porque precisamente el Estado es en el capitalismo un mecanismo de la clase dominante para favorecer y perpetuar su sistema. Es al contrario, nosotros tenemos que fomentar la visión de que con la lucha y la organización se pueden conseguir mejoras. Esperar que sea el Estado capitalista o que sean las empresas quienes resuelvan los problemas es un error enorme. El caso de Francia está ahí, pero incluso casos que a lo mejor no se comentan demasiado. Por ejemplo, en Alemania, un país que a lo mejor no es el más luchador del mundo. Pero bueno, ahí las huelgas en el sector del transporte han conseguido un aumento de más del 11%. Y lo justifican, y yo creo que es una cosa interesante. No solo porque la inflación en Alemania sea el 7 o el 8, no lo recuerdo, sino, primero, porque se ha perdido los años anteriores y hay que recuperar. Y segundo, porque el IPC oficial será para el conjunto de la sociedad, pero para los asalariados, y digo yo, para la gente más modesta como la mayor parte de los pensionistas, no refleja el gasto real. Por ejemplo, la alimentación para un trabajador, para un jubilado, es la mayor parte de los gastos. Y para los jóvenes y para mucha gente también los alquileres. Bueno, eso ha subido muchísimo más que el IPC oficial. La alimentación del orden del 16 o el 17%. Aquí en Valencia, por ejemplo, recientemente salió el dato de que los alquileres han subido en un año un 19%. Bueno, ¿quién puede pagar eso con un salario? Y ayer o anteayer el INE sacaba estadísticas en que el 20% de los trabajadores están por debajo de los 1.000 euros. De que 1 de cada 8 trabajadores es pobre. Pobre en el sentido de que no puede hacer frente a sus propios gastos. Es decir, no puede pagar al mismo tiempo el piso, el agua, el gas y además comer. Bueno, esa es la realidad para millones de personas en este momento.
O sea, sé que hay que intervenir en el mercado en muchas de las cosas en las que son básicas para la vida. Yo entiendo que no se tiene que intervenir el mercado para un billete de avión para irte a Moscú. Bueno, eso no, mira, oye, eso no creo que se tenga que intervenir. Pero evidentemente en cuestiones como educación, sanidad, vivienda, eso el Estado debe de intervenir. No se puede dejar en manos. Además, si es que lo dijo hasta Adam Smith. Adam Smith, que es la panacea del liberalismo económico, de la oferta y la demanda, lo decía, la oferta y la demanda tiene que regular el mercado, pero allá donde el mercado se desvía o se distorsiona, se debe de intervenir. Pero es que ellos han cogido la ley de Adam Smith solamente por la oferta y la demanda, pero no han cogido la otra parte que dice que cuando el mercado se distorsiona se tiene que intervenir para encauzar. No, eso no, eso no. O sea, cogemos la parte de la ley que nos interesa y la otra no. Eso es, digo, en cuanto a los teóricos. Digo el capitalismo burgués, que es lo que está haciendo. Porque te dicen que, claro, ¿cómo vas a intervenir en el mercado? Que si intervienes en el mercado es peor, porque entonces vas a bajar la oferta y aumentarán más los precios. Eso es lo que está escuchando ahora, porque quiere intervenir el precio del alquiler. Que entonces van a salir del mercado de alquiler viviendas y que van a subir aún más de precio. Pues mira, chicos, pues se empieza a expropiar. Yo lo tengo muy claro, a las grandes riquezas y a las grandes fortunas se les tiene que decir, mire, señora Amancio Ortega, usted deje de comprar las máquinas estas de mamografía, porque usted, a través de su gabinete fiscal, está dejando de pagar un montón de impuestos y usted no colabora en la redistribución de la riqueza. Con lo cual, como usted no lo hace, se expropia. Y nosotros, que somos la mayoría, porque no dicen que la soberanía reside en el pueblo, a ver si de una puta vez lo ejercemos. Porque claro, no la estamos ejerciendo, esa soberanía. Resulta que la soberanía ejerce en el pueblo, pero resulta que hay unos poderes económicos que son los que regulan toda la economía y que la regulan en su beneficio, y no en el beneficio del bien común. Claro, hay que intervenir y desde mi punto de vista, que pienso que el capitalismo es irreformable y cada día lo va a ser más porque cada vez va a tener más necesidad de apretar más y más. Es fundamental el plantearse una transformación de la sociedad, una transformación que solo puede ser por la vía de la acción de masas, una transformación radical de la sociedad. Yo, como comunista, pues pienso que es imprescindible el acabar con el capitalismo, construir una sociedad socialista y avanzar hacia eso que para algunos puede ser utópico, que sería el comunismo, una sociedad evidentemente sin clases y en la que, como los teóricos planteaban, el Estado pase de la dominación de las personas al Estado, que ya no sería por tanto un Estado, de la dominación de las personas a la administración de las cosas, con lo cual esa despolitización sería en definitiva casi, por así decir, un no Estado, o al menos como nosotros lo conocemos. Mientras el capital, un capital que cada vez está más concentrado en menos manos, siga dominando y siga determinando la situación, la política en todo el mundo, difícilmente las clases trabajadoras de los países van a tener la posibilidad de emanciparse. Y nosotros, dentro de todo, estamos en el primer mundo, lo llamado primer mundo, dentro del cual se dan estas situaciones, que no será en los países que además están oprimidos de una forma brutal por el imperialismo y el saqueo de sus riquezas, pues es una realidad. Yo realmente desde que ya digo que en el 77 entré en el PC, después en el 84 cuando se formó el PCCE, pasé a formar parte de este partido porque entendía que el análisis que se hacía de la transición, porque el análisis que se hacía de la política internacional, bueno, aquello que se llamó el eurocomunismo, todo aquello, no daba respuesta a las necesidades de los trabajadores, por ejemplo, porque había que luchar por la república. Una cosa tan obvia como esa, bueno, para mi generación, pues hasta hace 4 días eso no se podía ni mencionar, era innombrable. Aquí el espíritu de la transición, y la transición era modélica y perfecta. Y eso no solo lo defendía el PP, el PSOE, la derecha y los fachas, eso lo defendía cierta
izquierda que hasta hace 4 días hablar de la República, por ejemplo, era un tema tabú. Y había que plantearse la transformación de la sociedad. La transición no fue esa maravilla que nos trajo la democracia gracias a nuestro querido rey ahora en el exilio. La transición fue muy dura en represión, en coste incluso de vidas, y al final lo que trajo es un cambio en la forma en que los mismos, que por cierto ya estaban antes del franquismo y que fueron las grandes fortunas que provocaron un golpe de Estado que acabó en una guerra y en una dictadura fascista de 40 años, continuasen en el poder. Y hago aquí la distinción entre el poder y el gobierno. A veces en la prensa, si tú la lees, dices, ha llegado al gobierno tal partido o tal otro en España, en Francia, donde sea. No, no, ha llegado al gobierno. Porque el poder no se pone a votación, el poder se tiene o no se tiene. Y yo creo que se reirían los magnates, los grandes, los oligarcas, eso que parece que solo había en Rusia, ¿no? Los oligarcas, esos amigos de Putin, después resulta que existen en cualquier país. Bueno, esta es la gente que tiene el poder. Como anécdota, cuando en un día, en un acto de pregunta al que era presidente de Telefónica, si a él le daba miedo que ganase las elecciones Podemos, y a mí las elecciones no me dan miedo ninguna elecciones. Gane quien gane, al día siguiente de las elecciones lo reuniremos y le diremos lo que tienen que hacer. Eso lo dijo así. Y bueno, no hacía más que expresar, verbalizar, posiblemente en esa fiesta con algún gin tonic y demás, pues lo que piensan. Pero eso, si recordáis, cuando en la época de Zapatero, en los últimos años, hacía aquellas reuniones de los 37 magníficos, en que su portavoz era Emilio Botín, buen nombre para un banquero, por cierto. Bueno, pues, ¿qué era aquello? Pues reunir al gobierno y decirle lo que tenía que hacer. Y decían Marx y Engels... atado y bien atado. Eso sí, era aquello. Pues, claro, esto de que el gobierno era el Estado Mayor de la clase dominante, o también decía el Consejo de Administración. Pues bueno, ni Estado Mayor ni... Es que ya hoy ya no es ni eso. Es que ya hoy los gobiernos supuestamente elegidos por el pueblo no tienen esa capacidad de enfrentarse a los poderes reales, al poder real de las grandes empresas, de estos oligarcas, que son los que en definitiva al final marcan la política. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la política queda reducida a unos pequeños detalles cada vez menores. La política internacional, por supuesto, está fuera de discusión. El Estado español ha de ser de la OTAN y seguir los mandatos de la Unión Europea. Pero si tú eres de la OTAN y los mandatos de la Unión Europea, el margen es cada vez menor. Y por tanto, la discusión política cada vez se centra más en cuestiones que pueden tener su importancia, pero que no son el centro del funcionamiento de la sociedad. Es incuestionable la propiedad privada, es incuestionable las privatizaciones, es incuestionable que los bancos y las empresas han de tener unos beneficios cada vez mayores a costa de la explotación. Bueno, si eso es incuestionable, entonces realmente la política sirve para poco. Pero nosotros tenemos que decir que cuestionamos eso. Sí, bueno, a ver, no es necesario que las empresas y que, por tanto, digamos la mayor. Es decir, nosotros podemos estar por la nacionalización de la banca, por la nacionalización de las grandes empresas, por un funcionamiento público de la economía puesta al servicio de la mayoría social, que son los trabajadores. Y en definitiva, yo creo que este mundo de un capitalismo cada vez más decadente solo tiene la solución de la transformación revolucionaria de la sociedad y el socialismo. Y esa es su lucha. Naturalmente eso te enfrenta pues con estos poderes que por una parte utilizan la represión y por otra parte utilizan el intentar ocultar todo tipo de realidades
alternativas de tendencias políticas, sindicales, las luchas obreras y populares, que son o bien ocultadas o bien tergiversadas, de forma que al final pues una lucha obrera acaba convirtiéndose en los medios de comunicación como en Francia. ¿Qué es lo que uno que ve al telediario está sacando de Francia? Que ahí hay unos indeseables que lo rompen todo, que no sé cuánto, tal. Bueno, bien, ellos tienen el poder de manipular la información y nosotros pues la obligación de utilizar hasta el último resquicio que tengamos, y por eso cosas como vuestra iniciativa es de agradecer, para luchar contra esto y hacer ver que no necesariamente las cosas tienen que ser, que no son como se nos cuentan y que no necesariamente tienen que ser siempre así. Es decir, que aquello del final de la historia, como se ha demostrado, era una mentira absoluta, ¿no? Aquello que ya en el 92, el Fukuyama, aquel de que ya no existían las clases sociales, ya no existe la lucha de clases, es el final de la historia, ¿no? Pues las clases sociales existen, la lucha de clases sigue existiendo, la historia va a continuar y alguna vez también, no siempre ganarán los malos en esta lucha de clases, alguna vez también los trabajadores tendremos la oportunidad de ganar. Bueno, una cosa que quería comentar es que la broma ya dura demasiado tiempo. Esto viene ya de la Revolución Francesa, cuando el capitalismo burgués, o sea, los comerciantes y los banqueros se dieron cuenta que ellos no tenían su parcela de poder. Automáticamente engañaron al pueblo, salió a la calle, puso la sangre el pueblo y estos señores cogieron el poder. 50 años, 60 años más tarde ya vino la Primera Internacional, cuando los obreros se dieron cuenta que habían cedido el poder a la burguesía, pero a cambio de ellos trabajar 16 horas diarias y no descansar ningún día de la semana. Aquello hizo ver que el capitalismo burgués dijera hay que poner soluciones, porque esta gente, si alguna cosa tiene, es que se van adaptando en el tiempo, y fueron aceptando el que la población pudiera votar y pudiera elegir a sus representantes. Y cuando ellos se dieron cuenta que podían manipular a los representantes, dijeron, bueno, pues que voten, que ya está, lo tenemos todo. Esta gente van a creer que tienen una supuesta democracia y que eligen a sus representantes que van a defender sus intereses, cuando estos representantes nosotros los vamos a comprar porque van a estar a nuestro servicio. Y así es que hemos ido construyendo todo este relato, y hoy en día lo único que somos es unos consumidores, porque ni somos ciudadanos ni tenemos ningún poder para decidir nada en la sociedad en la que vivimos. Solamente tenemos un poder, y este sí que lo tenemos, que tampoco lo ejercemos, que es el poder que tenemos como consumidores. Si nosotros al menos estuviéramos organizados como consumidores, podríamos hacer muchísimo daño al sistema capitalista y le podríamos decir cuáles son las pautas que debería de seguir, porque si no consumimos, esta gente también se le rompe la ruedecita esa del hámster, se les podría romper. Claro, el capitalismo, ya como Marx ya explicaba en El Capital, tiene una maldición que es la necesidad de crecer, por eso que explicaba de la caída de la tasa de beneficios. Pero claro, el capitalismo no puede crecer, y eso tiene relación con el consumo del que hablaba, no puede crecer indefinidamente, porque ese crecimiento indefinido que es necesario, bueno, hay una frase que todos conocemos, es decir, hemos de volver a la senda del crecimiento como necesidad imperiosa. Pero claro, en un mundo finito el crecimiento no puede ser un crecimiento continuo, y Charo, que es matemática, lo sabe perfectamente, lleva al infinito. Claro, en un mundo finito, un crecimiento que lleva al infinito, eso es una contradicción. Es decir, el capitalismo hoy no solo es el enemigo de la clase obrera, es el enemigo de la existencia misma de la humanidad por sus propias necesidades. Y esto también hay que explicarlo. Ahora mismo todos son intentos de la economía verde, de tal, y son intentos de mantener lo que no puede mantenerse a costa de hacer auténticas barbaridades, ¿no? Ahora se vende como verde cosas aquí por el País Valenciano, supongo que en todas partes. Bueno, lo de la película de Alcarràs y todo este tipo de cosas. Están empezando a aparecer los parques eólicos que cubren enormes, los de fotovoltaicos, estos enormes superficies. Bueno, esto va más que contribuir a arreglar el problema, al final acabará creando un problema mayor, ¿no? Claro, ahora en los pueblos en que se instala esto se dan cuenta de que se quedan sin terreno y que después hay que poner toda la instalación eléctrica para sacar toda esa electricidad, y pasa por medio de los pueblos y pasa por medio de los campos. En fin, una serie de contradicciones del capitalismo que son al final irresolubles, ¿no?
Hipotecan su futuro, porque la riqueza de estos pueblos está en esas tierras que deben de ser cultivadas y gestionadas para sacar un rendimiento y no plantar paneles solares, que eso... Claro, en muchos pueblos, yo conozco de cerca el caso de ahí del Maestrat, en Castellón, de algunas zonas del interior, está produciendo un auténtico problema dentro de la misma población entre dos sectores, ¿no? El que ya ha tirado la toalla de vivir del campo y entonces si le dan, coge el dinero y corre, ¿no? Si me dan un dinero por esto, total, para lo que gano con la agricultura, y los que aún quieren mantenerlo. Y ahí eso hay una gran polémica. Esto al final no son más que intentos de mantener ese aumento de la producción continua, que necesariamente es un aumento en el consumo energético y no entrar a discutir por qué ese modelo, que en definitiva es el modelo del capitalismo. Por eso decimos esto, de que hoy el capitalismo no solo es un sistema explotador, que lo será siempre y porque no puede ser de otra forma, sino que también es un peligro para la existencia misma del género humano y de otras especies sobre la Tierra, y por tanto la necesidad también desde este punto de vista de una lucha anticapitalista hacia un futuro diferente que desde... No, el problema yo creo que tiene que ser un cambio de paradigma. O sea, lo que no puede ser es que el bien individual esté muy por encima del bien común. O sea, lo que no puede ser es que tú, por el hecho de que tengas dinero, puedas viajar con jet a donde te dé la gana, o porque tú, por el hecho de que tengas dinero, te puedas ir al espacio a experimentar la ingravidez, y que te importe un pepino que el resto de la población se vaya al garete porque tú estás haciendo un hecho abusivo de tu individualidad por el hecho de que tienes dinero. Eso se tiene que parar. O sea, no puede ser que una persona se vaya un fin de semana al Soho de Londres a comprarse ropa. No puede ser que un fin de semana se coja un grupo de 25 personas y se vayan a Barcelona a pasar a hacer una despedida de soltera. O sea, hay cosas que no. O sea, el planeta no se sostiene. Aparte de que yo pienso que el planeta hoy por hoy está sometido a una presión bestial porque hay una plaga, y la plaga es el ser humano. Y esa plaga, como somos bichos, como cualquier otro bicho de la naturaleza, acabará de la misma manera que cualquier otra plaga. Se autoexterminará, porque llegará un momento de colapso. O paramos el tema y nos empezamos a cuestionar realmente cuánta gente puede sostener el planeta, de qué manera podemos vivir todos dignamente y cómo se tiene que llevar todo ese tema de una manera sostenible, o nos lo cargamos todo. Porque además les hemos enseñado al mundo entero que ser feliz es tener cosas. Tú ahora vas y le dices a los chinos que ellos no sean felices y que no tengan cosas, cuando les están vendiendo por la televisión día sí, día también, que el ser feliz es tener cosas. Y díselo tú a los indios. Y díselo a todos los países que están en vías de desarrollo. Porque claro, aquí nosotros no queremos sacrificar nada, ¿eh? Pero ellos también quieren tener el mismo modelo de opulencia a nivel material que tenemos nosotros, porque se lo han vendido y lo han comprado. Sí, bueno, claro, el problema es global. El fetichismo de la mercancía del que hablaba ya Marx. Y esa exacerbación del individualismo, que es en definitiva la base de la ideología burguesa, pues llevará a consecuencias catastróficas. Evidentemente, cualquier persona del mundo tiene unos derechos, y esos derechos no son menores porque tú vivas en el Sahel o porque vivas en cualquier zona de América Latina o de Asia. Esas personas tienen los mismos derechos que nosotros y eso se tiene, es decir, cualquier persona en el mundo tiene derecho a una educación, tiene derecho a la enseñanza. A lo que no tiene derecho es a lo que comentabais. No es un derecho el ir todos los fines de semana, uno a Londres, otro a Praga y otro a donde sea. O coger un avión en vacaciones y irte fuera de tu país. Eso no es el derecho. El derecho es tener vacaciones o descanso. Claro, y eso contrasta todavía más con esas mismas cosas que el mismo INE saca en sus estadísticas. La enorme cantidad de gente que no es que no se va de vacaciones, es que no tiene vacaciones. Y eso pasa aquí en España. Esto no pasa en Bangladesh, esto pasa aquí. Entonces, frente a eso, esa exacerbación de lo individual, de lo privado, es ofensiva y me parece casi incluso
obscena. Claro que te pueden decir, no, es que vosotros decís eso porque estáis en contra de la libertad. Pues bueno, yo de algunas libertades estoy en contra. De la libertad de hacer todo eso, a mí me parece negativa. La libertad ha de ser la de los trabajadores y el pueblo para organizarse, para luchar. Ah, no, esa no. Eso ahí ya te viene la policía, ya te viene la Audiencia Nacional, ya viene la represión, como la que hoy mismo están sufriendo. Y yo conozco, bueno, los casos a pequeña escala, de esos que ya no salen casi en los medios de comunicación, sino al revés, para decir que si tal persona ha hecho esto o lo otro y justificar que acabe detenida o justificar que acabe siendo represaliada. Porque, bueno, a todo esto, aquí sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo exiliados por decir que los Borbones son unos ladrones y cosas por el estilo. Bueno, el caso de Valtonyc, sin ir más lejos. Cantantes en la prisión, todo esto. Esto se justifica y parece normal. Y cualquier movilización pues automáticamente es acusada de radicalismo, de vandalismo, de cualquier cosa. Y eso es para justificar pues esto, la represión y impedir la lucha, porque saben perfectamente que es a través de la lucha y la organización cómo se conseguirán victorias. Que bueno, es que se ha criminalizado la protesta, se ha criminalizado por completo. Luego el otro día nosotros tuvimos una conferencia en la cual apareció un conferenciante y nos vino a decir que existía una supuesta izquierda radical. Y yo le dije, no, no te equivoques, lo que existe es una izquierda real. Pasa que lo que tú vendes como izquierda no es izquierda. Pasa que no te la han vendido así, porque vamos, si tú me dices a mí que el Partido Capitalista Burgués Español es izquierda, pues hombre, me voy a reír en tu cara. Y en cambio van y ponen el adjetivo peyorativo de radical, como que rompes cosas o que vas en contra de no sé qué, cuando en realidad tú lo que estás defendiendo es lo que es justo, que es una redistribución de la riqueza y una igualdad de oportunidades, y que tenemos que vivir en un mundo mínimamente sostenible, y que a la gente que nos gobierna se le tiene que decir que tienen que tener un mínimo de empatía, sobre todo con aquellos que son los más desfavorecidos. Si se cumplen esas 4 pautas y se maximizan, iremos hacia una sociedad mejor. Si no se cumplen esas 4 pautas, vamos a ir cada vez peor. Porque el capital no tiene ética, no tiene moral, no tiene ningún tipo de problema. Y además es que no sé por qué a este mundo, a la gente le ha dado por quererse ir al otro lado, porque se supone que se morirán igual que como todos nosotros, pero hijo, quieren ser los más ricos del cementerio y acumulan riqueza para irse al cementerio, ya que se vayan siendo los más ricos del cementerio. Y eso, pues mira, se ha instalado en la sociedad y lo tenemos que aguantar, y tenemos que ver gente que acumula riqueza de unas maneras que dices, ¿y esto para qué? ¿Y con qué sentido? ¿Y con qué fin? No, para mis hijos, para no sé qué. Es que si tus hijos no se van a comer tu riqueza en 55.000 vidas, ¿qué sentido tiene que un señor acumule las cantidades de riqueza que están acumulando? ¿Cómo hemos llegado a ese punto? ¿Por qué llegamos a ese estado de egoísmo, de acaparación? Bueno, no sé, es algo que a mí, de verdad, como ciudadano me choca, porque yo considero que tengo una vida razonablemente aceptable. Yo me levanto cada mañana, tengo agua caliente para poderme duchar, yo sé que hoy voy a comer, que voy a tener dinero para poder comer, sé que tengo garantizado más o menos unas cuantas cosas básicas para poder vivir. ¿Por qué hay gente que acumula esas riquezas? ¿Por qué se permite que eso pase? ¿Por qué no se hacen medidas de control de esas riquezas para que haya una redistribución de las mismas? ¿Por qué la persona que nace en una casa rica tiene derecho a enriquecerse todavía más y a ser todavía más rico? ¿Dónde lo pone eso? ¿Dónde está la base para poder permitir que haya gente que acumule riqueza viendo la pobreza a su alrededor? No tiene sentido. Pero es que como sociedad lo estamos aceptando y lo estamos comprando, en vez de lucharlo. Y claro, cuando tú ves que la gente está todo el día riéndole las gracias a gente que acumula esas cantidades de riqueza, pues a mí me choca. Mira, ayer estuvimos en una conferencia sobre el tema de el embarazo subrogado. Ya, resulta que me enteré, yo que no lo sabía, porque soy un ignorante de esto y de muchas otras cosas, porque yo solo sé que no sé nada, me enteré que la gente que está haciendo del tema de los embarazos subrogados, que luego si el niño sale mal, pues puede decidir no quedárselo. O sea, me quedé patidifuso. Y me quedé patidifuso con el hecho de que se esté comerciando con el vientre de personas que necesitan un dinero para comer, para que tú puedas tener el privilegio de tener una cosa que la naturaleza no te lo ha permitido tener. O sea, ¿qué puede haber más justo que las leyes de la naturaleza? Pero no, también no las queremos saltar. También queremos tener cosas que no podemos. Y utilizamos la tecnología para saltarnos cualquier tipo de norma ética o moral.
O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A hacer niños a la carta? No, lo quiero rubio, con ojos azules, que mida 1,85, que tenga un brazo no sé qué de fuerte, que encima no tenga ningún tipo de enfermedad ni que tenga ningún tipo de problema, y que encima nazca rico y muera rico. ¿A eso vamos a llegar? Bueno, eso es el capitalismo precisamente tiene la necesidad de transformarlo todo en negocio. Es que ya no es ya no solo la creación de mercancías, es que las personas, con esto que comentas, se han transformado en un posible nicho de negocio que llaman ellos. Por eso, al final, yo creo que lamentablemente todo ese tipo de cosas como los vientres de alquiler, que son aberrantes, van a acabar naturalizándose en la sociedad porque van a ser un negocio más del capital. Entonces, claro, hay que dar la gran batalla ideológica contra todo esto. Y por lo que comentaba, yo creo que sí que asistimos a la criminalización de la protesta y de la lucha. Yo voy a poner algunos ejemplos de los que he sido, ya si cuento también alguna batallita de mi... En el año 93, un compañero de comisiones y a mí nos pusieron una multa por repartir panfletos el 30 de abril, el día anterior al 1 de mayo. Bueno, se organizó tal escándalo que fue portada en los periódicos. Y entonces el Carlos Fabra, seguramente a los oyentes les sonará como uno de los personajes típicos de la corrupción, aquel que le tocaba la lotería, presidente de la Diputación de Castellón, toda esa cosa. En aquel momento era el concejal de policía. El escándalo llegó a tal porque a dos que repartían panfletos les habían puesto una multa que acabó quitando la multa y enviando una carta pidiendo disculpas. ¿Qué pasaría hoy? Te ponen la multa, te pegan 2 hostias y encima saldrías en el periódico de que unos alborotadores estaban organizando y tuvo que intervenir la policía por repartir panfletos del 9 de mayo. Y ahora aparecen las listas negras para no poder trabajar más. No, claro, es que el compañero que iba conmigo ya estaba en las listas negras. Claro, yo era funcionario y bien, pero aquel compañero que en ese momento lo pasaba mal porque precisamente por haber participado en huelgas y en movilizaciones estaban las listas negras. Las listas negras existían, la patronal las maneja con personas. Bueno, y un ejemplo más, la huelga general del 2012, la que hubo en noviembre, bueno, se formó los piquetes, nosotros formamos lo que llamamos los piquetes anticapitalistas, una especie de guerra de guerrillas por toda la ciudad de Castellón. Bueno, pues a uno del que iba yo, eso que llaman que te encapsulan, nos pidieron una hora contra la pared y al final nos pusieron una multa. Bueno, al final, como no sabían por qué poner la multa, nos acusaron de unos hechos en los que no habíamos participado, porque esto pasó antes de las 7 de la mañana y esto fue a las 9, de que habíamos hecho una barricada con las mesas de un bar en el Parque Ribalta en Castellón. Bueno, hay quien pagó la multa, eran 150 euros, y al final llegamos al contencioso administrativo, 2 compañeros, un compañero del CGT y yo, pero más que nada por denunciar la represión. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? El juicio fue bastante clarificador. Era imposible que nosotros hubiésemos hecho aquello de lo que se nos acusaba, puesto que pasamos por ahí antes de las 7 de la mañana y esto sucedió. Bueno, pero pero la sentencia fue, si la policía dice que ese día el bar, en lugar de abrir a las 8, abría a las 6 de la mañana, o sea, ¿cómo va a abrir un bar a las 6 de la mañana el día de la huelga general precisamente, ¿no? Bueno, hay cosas así absurdas. Bien, contra toda lógica, la sentencia es la presunción de veracidad de la palabra de la policía. Ojo, todavía no existía la ley Mordaza, que se aprobó después. Es decir, si sin la ley Mordaza puede haber una sentencia absurda y solo basada en que si la policía lo dice será verdad, que no pasará ahora con la ley Mordaza. Es decir, que no podrán acusarte. Como no tengas unas pruebas contundentes con imágenes y fotos y aún así ha habido casos en que se ha producido la condena, bueno, vamos a esta verdadera... Bueno, y a nivel internacional, directamente presunción de inocencia cero. Cojo el dron de turno y lo estrello contra quien me dé la gana. Supuestamente porque este señor ha hecho lo que haya hecho, que yo no voy a negar que lo haya hecho o haya dejado de hacer, pero que tú no te puedes tomar la justicia por tu mano. Un país que es garantista, por ejemplo, como los Estados Unidos, que habla de la presunción de inocencia hasta para ir al váter, resulta que coge y mete drones y los lanza contra supuestos terroristas, sin haberles hecho ningún tipo de juicio ni que se hayan podido defender.
Sí, bueno, Y yo no eso, estoy a favor del terrorismo. O sea, quiero decir que la presunción de inocencia es una cosa que ya el capitalismo burgués se lo ha saltado. Y si tú eres un hijo de puta, te cojo y te ventilo rápidamente. Ahora, si tú eres nuestro hijo de puta, entonces nada, entonces tú tienes libertad de actuación absoluta. sí, ¿Entiendes? Porque te evidentemente, avalamos nosotros. esto que comentas, este Snowden que tuvo al final que exiliarse y todo aquello, contaba cómo en la época de Obama se instituyeron las reuniones de los martes en las que en las que se decidía esa semana a quién se iban a cargar. Y sin miramientos, en Pakistán, en Bangladesh o donde sea. Bueno, y eso parece simplemente una cosa normalizada de que hay un país en el mundo que por cierto está en decadencia y más que lo va a estar si sigue avanzando, que va a seguir avanzando la desdolarización del mundo, para que ese parásito que tenemos pues desaparezca. Pues bueno, este país se ha autoatribuido ese papel de policía del mundo de poder hacer en cualquier lugar del planeta lo que le da la gana. Bueno, pues bien, pues ellos se consideran los amos del mundo, además por derecho divino, ¿no? La voluntad manifiesta que dicen que ellos son así porque Dios lo ha decidido. Algo parecido a lo de la entidad sionista, ¿no? De que ellos, por la gracia de Dios, tienen un territorio que han ocupado expoliando a los que vivían allí. Pues bueno, y nosotros lamentablemente estamos del lado de esto, de los que oprimen, de los que invaden, en fin. Pero bueno, no siempre será así y, y, y mi esperanza, y creo que la de mucha gente, es de que esto alguna vez, en algún momento, con la lucha y con la movilización y la organización, acabe. Yo La gente crítica tenemos la obligación de denunciarlo y de lanzarlo a las redes y lanzarlo allá a quien lo quiera escuchar. Y además, yo no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta. Yo lo que digo es que todo lo que más o menos voy comentando, que lo contrasten, que se informen, que lo cotejen y que luego se saquen su propia opinión. Lo que no puede ser es que los medios, que están absolutamente manipulados por el poder económico, te vayan dando las pautas de qué es la verdad y qué no es la verdad, y que tú te lo creas a pie juntillas sin hacer ningún tipo de comprobación ni ningún sentido crítico hacia aquello que te están informando. Porque es que si no, estás perdido. Bueno, aquí casos tan ridículos como cuando aquel videojuego que salió en no sé qué televisión privada como ejemplo de los bombardeos rusos en Ucrania era un videojuego, ¿no? Pues hasta eso, si llegan hasta eso pueden llegar a cualquier cosa. Bueno, yo, por no alargarme, porque claro, aquí podía contar batallitas, historias para hasta el día del juicio final, pero creo que una frase de Gramsci que creo que resume la idea, esto que decía Gramsci de que vivir es tomar partido. Bueno, pues yo decidí vivir y aunque parezca un chiste, yo voy a seguir viviendo hasta el día que me muera, en el sentido de que seguiré tomando partido, espero poder hacerlo, por la clase trabajadora, por los pueblos del mundo, contra el capitalismo y por el socialismo y el comunismo, hasta ese día. Es una toma de partido. Yo no me arrepiento prácticamente de nada de lo que he hecho en la actuación política y sindical, excepto de una cosa, que fue votar sí a la Constitución. En la primera vez que voté me parece que la cagué. Bueno, también es comprensible por el momento, por lo que era mi partido entonces planteaba, pero creo que ese sí fue un error. Todo lo demás podrá ser discutible, podrá haberse hecho mejor, podría haberse hecho más, pero creo que entra dentro de lo que podía haber sido normal en esas circunstancias. Por lo tanto, yo no me arrepiento y como algunos dicen, yo volvería a hacerlo. Yo volvería a hacer lo que hice. Evidentemente, la vida es irrepetible y entonces, pues, no se puede volver atrás y hacerlo mejor con la experiencia acumulada. Pero bueno, en ese sentido, yo, igual que el compañero decía que él tiene, pues yo dentro de todo soy casi, se puede decir, dentro de este mundo, un
privilegiado que ha podido hacer esto. He tenido suerte también, porque mucha gente, por mucho menos de lo que he hecho yo, ha acabado con la cabeza partida por el primer día que ha ido a una manifestación, ha acabado expulsado del trabajo o represaliado y condenado. Bueno, pues a mí no me ha pasado nunca nada de esto, aparte ya de las cosas de, pues claro, siempre las multas, las detenciones por la policía, cosas de esas, y por tanto, pues una suerte. También una conclusión para mí de toda la experiencia es que siempre se puede luchar. Siempre, aunque cambien las condiciones, aunque la situación sea complicada, aunque exista la represión, siempre hay un margen. Bueno, si en Mauthausen se organizaron células del PC, es que en las condiciones más negativas se puede hacer algo, que no es lo mejor, que no siempre uno está en las mejores condiciones, que las circunstancias personales influyen naturalmente, pero siempre en la medida de las posibilidades de una persona es posible luchar, es posible organizarse, y con la lucha y la organización es como se consiguen éxitos. Y hoy día, hoy mismo, dentro de unas horas, será el acto homenaje de reconocimiento a la trayectoria, pues, de una persona de las que ha luchado y creo que ejemplarmente durante décadas, que es Kim Boyce, un dirigente de la Federación Sindical Mundial, también un histórico de la lucha desde el movimiento estudiantil a la lucha política. Bueno, pues es gracias a personas como estas que hoy se puede luchar. Esto que se dice de nosotros somos porque fueron, y las futuras generaciones serán porque nosotros somos y hemos sido. Entonces, ese es un poco el mensaje que creo que tiene que, contra ese individualismo, contra esa cosa del yo por encima de todo, pues es lo que ha de predominar. La necesidad y la posibilidad, porque no se trata de ser unos Quijotes, de un idealismo. Es posible luchar, es posible organizarse, y solo así se pueden conseguir éxitos, que es un poco, pues, lo que ha sido la razón de ser. Y yo particularmente, en ese sentido, pues contento de haber podido luchar, y ojalá pudiera haber hecho un poco más o un poco mejor. Y evidentemente reconociendo las limitaciones, las dificultades y los problemas. Bueno, pues nada, aquí queda tu testimonio, como lo que nosotros vamos aquí aportando y tal, lo que vamos intentando de poner y tal de relieve, y esperemos que algún día alguien tome el guante. Nosotros estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades, porque bueno, yo soy de las personas que creo que la violencia no está justificada en ningún caso, por lo tanto, solo se puede luchar con la palabra. Pero es que la palabra la tiene que comprar la ciudadanía, y si la ciudadanía no compra la palabra y lo que compra es el discurso del sistema y de los medios de comunicación, que están totalmente corrompidos por aquellos que tienen el poder económico, pues va a ser una lucha complicada. Yo lo veo complicado, porque además las nuevas generaciones, y lo digo porque yo lo digo desde mi propio punto de vista, o sea, yo tengo a mi hijo en casa y mi discurso no lo compra. O sea, si yo, que soy un adoctrinador nato, mi hijo no me compra el discurso, pues veo, bueno, no sé, algo le quedará. Siempre pienso que algo le tiene que quedar de todo lo que escuche, de todo lo que va viendo en mí. Porque cuando él ve que nosotros hacemos cosas de manera altruista, cuando él ve que nosotros estamos luchando por el bien común, cuando él ve que nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo en intentar cambiar, bueno, o intentar por lo menos denunciar lo que está pasando en la sociedad, pues algo le tiene que quedar. Espero que sí. Claro, y es la obligación hacerlo. No menospreciar al enemigo. El enemigo también juega. El enemigo tiene unas armas muy superiores. Ellos manejan la comunicación, pero siempre existe la posibilidad de luchar. Las victorias, las revoluciones, los avances sociales se han conseguido siempre luchando contra enemigos a priori superiores. Esto es así, y yo creo que no ha de asustar el que el enemigo sea tan poderoso, porque nosotros también tenemos a nuestra escala nuestras armas, y al final tenemos
una cosa a nuestro favor. Por una parte, la razón, y por otra, que aunque alienada, aunque explotada, aunque desmoralizada, la mayor parte de la sociedad, que es la clase trabajadora, sigue existiendo. Perdóname, pero mira, no, te voy a decir una cosa. El otro día, entrevistando a una compañera tuya de Honduras, vi lo que vamos a hacer nosotros en 15 o 20 años. O sea, todo el tema este del proceso de maras y de crepúsculos de estos de alta violencia que se están generando en todos estos países de Hispanoamérica, es el futuro que nos espera a nosotros. Cuando tú no le importas a nadie, a ti no te importa a nadie. Es que si siguen menoscabando y siguen quitando todo el estado del bienestar, ese es el futuro que nos espera. Que la gente, al final, pase absolutamente de todo e intente buscarse la vida como pueda, sin ningún tipo de moral ni ética, que es lo que supone todo este tipo de maras y tal, que se han cargado en algunos estados de Hispanoamérica. Claro, es un ejemplo ya de la individualización. Bueno, pues si Estados Unidos es el ejemplo a seguir, acabaremos como Estados Unidos. Pero el otro día se hizo un reportaje. En Estados Unidos hay 1,2 armas por cada ciudadano. Claro, en un país así, y es el país, porque claro, están las maras, es verdad, pero el país del mundo donde se producen más crímenes, más tiroteos y más muertes violentas del mundo por habitante es Estados Unidos. Estados Unidos, que es el paradigma de la libertad y de hacia lo que tenemos que ir. Bueno, pues si seguimos por ahí, acabaremos como ellos, desde luego. Pero hay que hacer ver que ese mundo no tiene por qué ser así. Decía Pablo Neruda, pues decía esto de nuevos guerreros que surja en el mundo otro dios que el dinero. Pues es que eso tiene que ser así. Si al final solo es la supervivencia, el yo por encima de todo y yo hago lo que me da la gana, pues evidentemente acabamos así. Pero eso es ese individualismo y esa falta absoluta de principios y de ética que es propia del capitalismo es algo absolutamente a combatir. Correctísimo, Paco. En todas las intervenciones que hemos tenido en miradas al retrovisor, el mensaje final es lapidario y es sencillo. O sea, sin lucha no hay futuro. Entonces, claro, cuando José Luis en este caso lo pilla todo tan negro, como una única salida, y vamos encaminados todos hacia allí, históricamente no ha sido así. O sea, históricamente el ser humano se ha sobrepuesto a dictaduras, a regímenes fascistas, totalitarios, y ha sido la conciencia de decir, ese ansia de progresar, ¿no? Ese ansia de progreso repartido y distribuido equitativamente o más adecuadamente, si es posible, de lo que se está haciendo ahora, lo que ha llevado al ser humano a progresar y hacer. Otra cosa es lo que el sistema nos vende, ¿no? Y el mensaje siempre, en las 13 o 14 ya sesiones que llevamos, siempre ha sido este. Ha sido positivo y vosotros sois el ejemplo de aquello, ¿no? De vuestras luchas, el estado de bienestar que hemos estado disfrutando ahora y que ahora nos van minando, ¿no? Pero que el hecho de luchar y de enfrentarse y de posicionarse y de reinventarse, y bueno, un ejemplo de nuestra pequeña contribución, ¿no? A todo esto desde la Universidad Popular, pues estamos también en eso, ¿no? Y nada. Evidentemente yo creo que hay que dar las gracias a estas iniciativas que permiten socializar todas estas experiencias de diferentes lugares del mundo y del Estado español para que puedan servir en la medida modesta en que cada uno haya aportado, pues como un pequeño acicate o un pequeño ejemplo a nuevas generaciones a que ese hilo de lucha pues continúe. Porque es necesario, sin eso, como ahora decías, entonces sí que no hay futuro. Si renunciamos a la lucha, y no solo a la lucha por la lucha, sino a la lucha por una transformación de la sociedad, entonces sí que no va a haber futuro. Pero eso no va a ser así, por más que se pongan como se pongan los medios de comunicación dirigidos ya al servicio de las clases dominantes, eso no lo van a conseguir nunca. Ojalá sea así, de verdad, que yo seré el primero en alegrarme, porque además yo estoy haciendo todas estas cosas porque realmente quiero denunciar lo que estoy viendo.
Y con ese objetivo lo hago. Oye, yo denuncio lo que veo. No me voy a quedar en mi casa esperando acontecimientos. Yo lo voy a denunciar allá donde me den la voz y me den un altavoz. Y luego espero que reaccione la sociedad, ¿verdad? Porque si no reaccionamos, y no queda mucho, habrá que reaccionar pronto porque tal y como está el tema ecológico y tal, vamos a tener problemas graves de supervivencia de la raza humana, porque si nos cargamos, si queremos hacer un cambio ecológico que se tendría que producir en 20.000 años, lo queremos hacer en 100, pues es más que probable que muchas de las especies no se adapten y la primera especie que puede sufrirlo somos nosotros mismos. Sí, ya lo estamos sufriendo con estas olas de calor y con... La desgracia también de todo esto es que los primeros que lo van a sufrir son los que menos lo han creado, que son los países que van a estar más expuestos a todas estas cosas. Sí, y les estamos pidiendo que ellos hagan un esfuerzo cuando nosotros hemos creado el problema, que es lo más triste y lo más grave. Claro, y cuando tienen la necesidad de venir hacia aquí, pues entonces se les trata de la forma en que se les trata en muchos casos. Como mano de obra barata y, bueno, barata no, baratísima, esclavizada, en condiciones, bueno, aquí en el País Valenciano la agricultura, hablo del caso que conozco, pero lo de Andalucía, de las fresas, de lo que sea, todas esas cosas que salen, son absolutamente aberrantes y espeluznantes. Vamos, algo que ya está fuera de todo. Yo durante la pandemia lo denunciaba, que dónde estaba toda la gente de Vox que no iba al campo a trabajar para que no se perdieran las cosechas. Porque como no dejaban entrar inmigrantes ni dejaban entrar gente de fuera para poder trabajar esos campos, ¿por qué no iban los de Vox? Pero es que me parece que toda esta gente a la hora de agacharse les cuesta. Claro, es que han tenido una vida muy alejada de todo esto. Sobre todo algunos de sus portavoces que vienen directamente de la oligarquía. Porque hablo de este señor de ese apellido tan ilustre, Espinosa de los Monteros, que a su padre era el presidente de las cámaras de comercio de España. Quiero decir, que no son gente que han salido debajo de una piedra, son gente que hace 100 años y más ya pertenecían a esa oligarquía a la que defienden. Pero bueno, ellos defienden sus intereses de clase y nosotros los nuestros. Ahí está la lucha de clases y ahí está esa dialéctica a través de la cual se desarrolla la sociedad. Como toda la burguesía catalana, ¿no? Que creció de ser negreros, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, como todas las burguesías, claro. Sí. Bueno, oye, ahora un placer. Creo que hemos dicho cosas que pensamos y lo hemos dicho en libertad, que esta es la libertad que yo entiendo, la libertad responsable, no la libertad irresponsable de coger porque tengo dinero, me voy donde me da la gana y destrozo el planeta. Eso no es ninguna libertad, eso es una irresponsabilidad. Pero bueno, nosotros dentro de nuestra libertad hemos aportado aquello que creemos y lo hemos hecho libremente. Y eso es bueno. Y el que quiera escucharlo y comprarlo, pues ahí lo tiene para poderlo escuchar. Pues sí, yo para acabar, pues de daros las gracias por eso, por permitir dar una voz a quienes cada vez se nos intenta quitar más en los grandes medios de comunicación. Pues bueno, pues utilizaremos... La semana pasada hicimos un acto de que toda la gente que hemos estado entrevistando nos reunimos y hicimos una comida juntos. Porque además ellos, la gran mayoría, son luchadores que a lo mejor hacían 15 o 20 o 30 años que no se veían. Y conseguimos reunirnos todos y conseguimos hacer una comida una comida con un menú. Bueno, tampoco nos vamos a engañar, un menú pactado y ya está, un menú de un sitio al que fuimos, y creo que fue un acto pues muy bonito, porque toda esta gente que no se les ha hecho ningún tipo de reconocimiento, que no han tenido ningún detalle con ellos, gente que han puesto la cara, que los han hostiado, que los han perseguido, que los han puesto en listas negras, que no han podido trabajar, alguno de ellos ha tenido que exiliar, y que ahora la sociedad los vea como algo friki del pasado y que, oye, esta gente... No, hasta un punto. Nosotros por lo menos vamos a luchar en contra de eso. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad de expresarme. No, gracias a ti, Paco, y bueno, grabaremos el vídeo, lo colgaremos en las redes y haremos la difusión debida. Y bueno, y a seguir en la lucha, que claro. Ya lo hemos dicho, sin lucha no hay futuro y hay que seguir ahí peleando cada uno en su trinchera y aportando y sumando. Y bueno, pues despedirnos de todos aquellos que nos veáis en diferido y nada, hasta la próxima.